Para empezar, quería poner un poco de contexto. Acabamos de celebrar un nuevo 1 de mayo, Día de los Trabajadores, en un contexto bien diferente al de otros años. La reciente aprobada reforma de la Seguridad Social, así como la implementación gradual de la reforma educativa, han sido como dos grandes aspectos que en su momento lo pidieron mucho la academia, economistas, cámaras empresariales, y que inciden mucho en el mercado laboral, tanto en el corto como en el largo plazo. Así que en ese sentido, como primera pregunta inicial, quería preguntarles cómo evalúan el estado actual del mercado de trabajo en Uruguay. ¿Qué parece, Daniel? Podemos empezar contigo. Bueno, para los que estuvieron en el panel anterior, me van a escuchar decir más o menos las mismas cosas en distinto orden, digamos. El mercado de empleo, el mercado de trabajo en Uruguay viene de un largo proceso ya de deterioro, de 2015 en adelante hasta 2019. 2020, bueno, nos agarra la pandemia, que fue una pandemia que afectó el empleo y el trabajo y los salarios a nivel mundial. También afectó a Uruguay, aunque si se quiere con niveles menos de lo que estaba previsto. En el momento del 2020 los analistas decían que nos era hasta el 16-17% de desempleo. Por suerte nunca llegamos a esos niveles, lo cual no significa que no estuvimos afectados, pero creo que el nivel más alto fue 11,4% de desempleo, y lo que ha habido es una recuperación que fue bastante rápida, de hecho más rápida que la que decían los analistas. Digamos, los analistas preveían que nos recuperamos el empleo a nivel pre-pandemia a fines de 2022, Uruguay lo recuperó a fines de 2021 y viene ya en un proceso de recuperación salarial que, bueno, como vimos en el panel anterior, todavía no ha llegado a nivel pre-pandemia para todos los casos. Hay todavía unos cuantos sectores que están por debajo, aunque es parte del proceso de negociación colectiva. Esa es un poco la situación en términos del empleo, y el empleo se recuperó a niveles pre-pandemia e incluso más allá. Hoy hay unos 35.000 puestos de trabajo más que los que había en 2019, el último año pre-pandemia. Tomo el 2019 porque justamente eso es el último año antes de que iniciara la pandemia. No obstante eso, el mercado de empleo tiene desafíos importantes. Tú hablabas recién el tema de la reforma de la seguridad social y la reforma educativa. La reforma de la seguridad social tiene que ver sobre todo claramente sobre el futuro. Es una reforma que es bien a la uruguaya, una reforma pausada, con tiempos de incorporación, y que lo que busca es la sostenibilidad y, de definitiva, permitir que todos nos podamos jubilar, aumentando en este caso la edad de jubilación a niveles que son similares a los que hay en otros países del mundo desarrollado e incluso de Latinoamérica, porque a veces esa autoridad, cuando uno mira cuáles son las edades de jubilación y los países de la región, no son muy diferentes que lo que está previendo lo que prevé la nueva ley, y en algunos casos, si miramos en unos desarrollados, son por debajo de unos cuantos países, incluso países muy importantes como Bélgica, por ejemplo, porque si no tiene problemas grande, la jubilación es a partir de los 67 años, ¿no? La reforma educativa que está en curso, sin duda que es un desafío enorme que tenemos en nuestro país. Uno de los grandes problemas que tiene el mercado de empleo, y sobre todo que tienen las personas, es que hay una distancia entre lo que el sistema educativo enseña y lo que el mercado de empleo o el mercado de trabajo demanda, que es enorme. Y acá lo que quiero decir también, siempre existe esa brecha, no existe la brecha cero, porque en realidad el mercado de empleo, el mercado de trabajo de las empresas se desarrolla mucho más que. Pero en el caso uruguayo desde los últimos años hay un nivel de distancia que es bastante grande, que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con tasas de aprobación que son bastante bajas. Cuando uno mira lo que tiene que ver con un segundo ciclo, que hoy casi que es el mínimo que se requiere para todos, es decir, secundaria terminada o bachillerato, solo el 40% de los estudiantes terminan en tiempo y forma ese segundo ciclo. Si miramos ese corte, además, por el socioeconómico, en los sectores más pobres es peor, porque es muy por debajo, solo el 20% termina. O sea que ahí además genera una brecha más grande, y esto de que nos enseñaron de que la educación o la escuela era una vía de ascenso, una vía de ascenso social, ahí lo que se está puesto en cuestión, porque en realidad lo que uno ve es que más bien tiende a reproducir
esa desigualdad. Y la segunda distancia tiene que ver con que muchas veces lo que nos enseña el sistema educativo no está en concordancia con lo que tienen las empresas. Muchas veces las empresas dicen, bueno, en realidad cuando me llega una persona acá yo tengo que formarla de vuelta porque no tiene nada. Entonces ahí hay un problema muy importante y por tanto ese es el desafío enorme que tiene esta reforma educativa en reducir lo más posible esa brecha y que haya una concordancia. Entendiendo la educación con su rol que tiene, que es un rol de formar ciudadanos y de socialización y también de prepararnos para el mundo adulto. Y prepararnos para el mundo adulto tiene que ver, entre otras cosas, con prepararnos para la autonomía económica y tiene que ver con prepararnos por insertarnos al mercado. Entonces, a veces, muchas veces bueno, no se puede preparar gente para el mercado. Sí se puede preparar gente para el mercado y se tiene que preparar el mercado. Que no quiere decir esto que haya que debilitar la otra parte y dice, bueno, en realidad queremos formar ciudadanos. Las dos cosas tienen que tener. Tenemos que tener ciudadanos críticos, ciudadanos que tengan capacidad de pensamiento abstracto, que puedan incluso analizar procesos industriales y poder cuestionarlos y revisarlos y generarlos nuevos, que eso va a ser un aporte para las empresas, y además tenemos que tener ciudadanos críticos en términos generales, y entonces un fuerte componente en materias que permiten ese nivel de abstracción, pero también eso tiene que ir sumado a que preparar el mundo del mercado del empleo de demanda. Entonces ese es el desafío enorme que tiene hoy esta reforma educativa que está en curso en este momento, como decimos, va a tener algunos impactos que van a ser a corto plazo, pero sobre todo la gran mayoría van a ser a largo plazo. Por tanto, es tan importante que se pueda realizar. Bien, gracias Daniel. Vamos a ir un poquito más tarde sobre algunos detalles específicos. Gonzalo. Bueno, yo creo que el mercado laboral actualmente está en un proceso, digamos, se recuperó, terminó de recuperarse en términos de cantidades después de lo que fue la pandemia. La pandemia fue un shock de actividad importante que generó una caída importante del empleo. El desempleo no subió tanto porque también hubo paralelamente una caída muy significativa de la tasa de actividad, es decir, la participación de las personas en el mercado de trabajo. Se redujo significativamente con la pandemia. Hoy, o al cierre de 2022, tenemos en cantidades el mercado básicamente recuperó e incluso sobrepasó relativamente en términos de tasas. Podría decirse que relativamente marginalmente, pero tenemos una tasa de empleo casi 0,5 puntos más alta, una tasa de desempleo algo menos de 0,5 puntos más baja y una tasa de actividad muy similar a la que teníamos previo a la pandemia. Entonces, en términos de actividad o en términos de cantidades, el mercado básicamente ya sobrepasó ese shock importante, sin transformaciones que sean demasiado relevantes. Yo creo que cuando arrancó la pandemia se comentaba mucho, o estaba ese capaz que casi latiguillo de decir, bueno, el mercado de trabajo viene procesando algunos cambios que se van a acelerar con la pandemia y el mercado entonces va a ser post pandemia totalmente diferente a lo que era antes. Cuando uno ve la recuperación del mercado de trabajo estuvo básicamente asociada a la recuperación de la actividad en tasas muy similares. Esto que decíamos de que el empleo hoy supera un poco al nivel prepandemia está totalmente asociado a que el nivel de actividad en Uruguay en 2022 ya superó también el nivel prepandemia, con lo que podríamos pensar que esas funciones de producción implícitas en el sector productivo, es decir, para producir cuánto se usa de trabajo, cuánto se usa de capital, no cambiaron significativamente con el proceso de la pandemia. Obviamente hubo sectores donde se procesaron algunos cambios más que en otros, pero no tenemos esa cosa de estamos ante un mercado totalmente diferente. También el teletrabajo creció respecto a la situación anterior, pero también cuando uno ve la situación actual ya empieza, salvo algunos sectores específicos, a normalizarse y a bajar a niveles mucho más similares a los prepandemia, con lo cual el mercado está atravesando algunas tendencias y decíamos algunos cambios estructurales que podrían asociarse a la pandemia, teletrabajo, sustitución, digamos, de algunas tareas rutinarias por capital, pero todo eso no se aceleró a niveles críticos
durante la pandemia son más bien cambios moderados que se vienen procesando con el tiempo. Entonces el mercado viene reaccionando sobre todo a lo que pasa con el nivel de actividad, y en ese sentido, cuando uno mira los cambios de corto plazo, el principal desafío que tiene el mercado laboral en este año es justamente una suerte de estancamiento que se está viendo en el mercado, en la producción, ¿sí? En 2023 las proyecciones de crecimiento económico se desaceleraron significativamente respecto a lo que fue 2022-2021, en parte por un proceso natural, digamos. 2021 y 2022 tenían un efecto rebote de lo que fue la crisis de la pandemia. Ese efecto rebote, una vez que ya se alcanzó los niveles de pandemia, se superó, con lo cual el crecimiento es un crecimiento más natural, más puro, y eso implicaba una desaceleración. Pero después tenemos un efecto sequía que impactó desde el cuarto trimestre del año pasado y que va a tener un impacto importante este año, parcialmente compensado con el inicio de actividades de UPM, que lleva a que nuestra proyección, al menos puntual, de crecimiento para el PBI está rondando el 1% en 2023. Esa desaceleración es claramente un desafío que tiene el mercado para este año. El otro desafío grande que tiene el mercado laboral para este año es un desafío más puntual, que tiene que ver con el desequilibrio de precios relativos en la región y particularmente en la frontera, ¿sí? donde hay y se prevé vaya a pronunciarse un deterioro de las actividades comerciales en toda la zona de frontera debido al desajuste de precios relativos. Ese es como un desafío más específico y localizado para el mercado de trabajo, y con un digamos, componente que además es más desafiante todavía, porque el shock no sabemos cuál va a ser específicamente la duración. Entonces, muchas veces cuando uno está convencido de que el shock es transitorio y corto, las medidas puntuales son de un tipo, pero cuando pensamos que el shock puede durar durante varios años, las medidas empiezan a hacer algo diferente, ¿sí? Y en este caso estamos ante un shock de precios relativos que seguramente tenga un componente bastante prolongado. Capaz para cerrar en esta primera intervención, lo otro que es interesante ver de la recuperación del mercado laboral post-pandemia es que, decíamos, en cantidades se recuperó completamente, no así en precios, ¿sí? Durante la crisis de la pandemia, el mercado laboral procesó un ajuste en la distribución factorial del ingreso, podríamos decir, ¿sí? Mientras que las cantidades se recuperaron, el PBI o la generación de riqueza se recuperó y más que superó los niveles de 2019, no ocurrió lo mismo con la masa salarial. ¿Por qué? Porque si bien la cantidad de empleo se recuperó, el salario real no. Empezó a recuperarse ahora, pero sigue claramente por debajo de lo que era 2019, con lo cual la masa salarial está también por debajo de lo que era 2019, cuando el PBI ya está 3,5, un poquito más por encima de lo que era 2019, ¿sí? Ese ajuste de la distribución del ingreso probablemente genere alguna tensión entre los sectores que quieren recuperar la distribución previa a la pandemia o van a querer recuperar la distribución del ingreso existente previa a la pandemia, y aquellos otros sectores que van a buscar consolidar el ajuste, ¿sí? Es decir, que a partir de un determinado momento vuelva a tener una evolución similar PBI masa salarial, pero que la escalón a la baja que se procesó durante la pandemia quede consolidado. Entonces ahí creo que, como siempre que se procesan episodios de ajuste distributivo, creo que es esperable que haya una cierta tensión, decíamos, entre estos dos sectores, quienes quieran revertir ese ajuste, ese proceso, y quienes quieran consolidarlo. Pero bueno, así que, y de largo plazo, desafíos de largo plazo, decíamos, tendencias demográficas que se ven reflejadas en la
reforma previsional o en la idea de esta reforma previsional. Las tendencias demográficas en el mercado de trabajo creo que tienen un desafío importante, que es, en la medida que se va consolidando el proceso de transición demográfica, vamos a tener cada vez más trabajadores lejos o relativamente alejados de la edad de culminación de los estudios. Y además vamos a tener una extensión de la vida laboral más prolongada, ¿sí? Esto lleva a un desafío de fortalecimiento de lo que es la formación continua o formación, digamos, a lo largo del ciclo de vida. Porque decíamos, de repente cuando yo salgo del sistema educativo, por más que haya una brecha entre lo que el mercado laboral pide y lo que el sistema educativo te está brindando, tengo un montón de habilidades relativamente frescas, pero en la medida que voy teniendo un mercado de trabajo con edades más consolidadas, lejos de ahí, y con las tendencias tecnológicas que hay, la necesidad de actualización va siendo cada vez más fuerte. Y en lo que se refiere al cambio tecnológico, y ahí ya cierro, pasado, hay todo un desafío de acompañar la tensión que puede generar el cambio tecnológico, pero en Uruguay los procesos que se vienen observando son lentos. Con lo que yo digo, a diferencia de un país desarrollado que en general se plantea, lo que tenemos que hacer es, como en etapas previas de aceleración tecnológica, gestionar esto y procesarlo con éxito. Uruguay lo que tiene que hacer es, antes de pensar en cómo gestionar los posibles efectos del cambio técnico, lograr que el mercado laboral efectivamente incorpore o vaya incorporando tecnologías que le permitan no tener una trayectoria divergente respecto a los países más desarrollados, que es lo que ha pasado en revoluciones tecnológicas previas. La tasa de incorporación de tecnologías en el mercado nuestro ha sido más lenta y eso genera una brecha de productividad que en este caso deberíamos evitar que ocurra. Gracias, Gonzalo. Justamente tenemos uno de los protagonistas del sector también tecnológico, Hernando Castro. Así que, Javier, preguntarte un poco desde el sector privado, cómo están visualizando el mercado de trabajo y un poco estos desafíos vinculados al cambio tecnológico y las capacidades de las personas que mencionaba recién Gonzalo. Bien, ahí, a ver, nosotros les escuchamos atentamente y creo que nosotros vemos una cara de la moneda más feliz quizás, ¿no? En la cual tenemos pleno empleo y en la cual la demanda de trabajadores supera la capacidad de aportar al mercado, ¿sí? Particularmente en Uruguay hay capacidad de contratar 3.000 desarrolladores más y no lo tenemos. Entonces eso lleva también a una inflación de los salarios, ¿no?, que está por encima de cualquier métrica. Y la realidad es que hoy cada vez es más difícil retener a las personas, pero también hay que entender de que no solamente es el mercado el que manda, sino lo que vos le aportás a la persona dentro de la compañía, ¿sí? Entonces, la conjunción de un montón de cosas que nos hacen más fuertes como país, o sea, también yo los escuchaba y decía, pero hace 15 años nosotros tenemos el plan Ceibal. O sea que hay personas que ya, además de haber nacido como nativos digitales, ya vienen recorriendo su educación formal con una computadora. Por lo cual esa brecha se debería haber acortado mucho más rápido. Entonces, teniendo la tecnología, no llegamos a cortar la brecha. Entonces, el problema quizás está en la forma en la cual educamos y enseñamos, y también por eso la reforma. Y también hoy escuchaba en las panelizadas anteriores decir que en Uruguay las habilidades digitales eran en el torno de un 30%, o la alfabetización digital es un 30%, cuando en otros lugares es el 80%. Entonces, me cuesta entender o me cuesta discernir dónde está el punto. Obviamente debe ser multicausal, no hay una causa sola, ¿no? Pero a mí me gusta decir que Uruguay, el mercado y las personas van a depender de la suerte, ¿no?, que tengan. Suerte entendido como donde confluye la oportunidad y la preparación. Eso no olvida de ser, ¿sí? Entonces nosotros como país tenemos que tener a la gente preparada, ¿no?, para la oportunidad. Ese es nuestro gran desafío como mercado de trabajo. Porque estamos mirando desde el área de tecnología una cara linda de Uruguay y
yo vengo del área de retail, y en el retail quizá no está siendo tan divertida. ¿Me explico? Sí. Entonces, por ahí creo que tenemos el gran desafío de poner plug and play a las personas y tenerlas preparadas para que esos 3.000 puestos de trabajo que podrían ser cubiertos a un salario mucho más alto, que es la media de Uruguay, se pueden cubrir en un corto plazo y rápidamente. ¿Sí? Eso es un poco la visión que tenemos. Sumado a un deterioro del mercado internacional en las tecnologías, donde algunos ven un dolor y otros capaz que podemos ver una oportunidad. ¿Por qué? Porque el cambio de la inversión en las startups, ¿sí?, lleva a despidos masivos a nivel de países desarrollados como Estados Unidos, pero también nuestra fuerza de trabajo seguramente va a seguir siendo más barata para ese tipo de inversiones. Entonces, quizás esos 3.000, 6.000, 12.000 o 20.000. ¿Sí? ¿Cómo ves, Guillermo, esta cara no tan linda que explicaba Javier recién? Y bueno, se hace también del sector privado y las tendencias del mercado laboral. ¿Cómo lo hablas? Exacto, yo coincido muchísimo con lo que plantea Javier y por supuesto con el análisis previo de Daniel y Gonzalo, sabiendo que gran parte de esta disertación se le iba a llevar la tecnología, no tuve mejor idea que contarle al ChatGPT que podía decir, ¿no? Entonces, cuáles eran las principales características del mercado laboral para los próximos años. Si bien, por supuesto, yo vengo de Argentina, conozco el mercado uruguayo, pero no tan en detalle, por supuesto, como todos ustedes, me permití pensar un poco más amplio y que tarde o temprano a todos los países nos van a llegar las tendencias que se viven a nivel global, más tarde o más temprano, dependiendo de cada una, ¿no? Me arrojó 4 características principales, para no ser tan chanta, le agregué 2 mías. Sí tuve un poco de dificultad cuando me conecté las fuentes, entonces tuve que ir a buscar datos por mi cuenta primero para validar la información. Bueno, los primeros 4 puntos que me arrojó el ChatGPT me hacen muchísimo sentido con los temas que estamos trabajando nosotros desde la consultoría estratégica con un montón de empresas, ¿no? Cómo se preparan las organizaciones para tomar decisiones respecto a lo que se viene en el mercado laboral. Habla, por supuesto, de la tecnología en cuanto a la automatización y la inteligencia artificial, creando nuevas oportunidades y, por otro lado, dejando o eliminando un montón de puestos de trabajo, ¿no? Cuando vamos a las estadísticas de esto, dice que la OCDE en 2019 estimó que en 2019 y 2020 se eliminaron alrededor del 14% de los puestos de trabajo más rutinarios de los principales países desarrollados. Piensen que si esto además se acelera rápidamente, en cerca de 7 u 8 años, los principales trabajos rutinarios ya van a haber desaparecido, por lo menos en los principales países. Por otro lado, y en contrapartida, una encuesta de LinkedIn de 2021 dice que se generarían unos 150 millones de nuevos empleos tecnológicos en los próximos 5 años. También esto vislumbra una oportunidad, siempre y cuando, como dijeron los previos panelistas, la adaptación de las habilidades estuviese a nivel, ¿no? Y también la misma encuesta de LinkedIn dice que 1/3 de la población activa dejaría de ser activa si no cambia sus skills, ¿no? Si no se readapta a las nuevas habilidades necesarias. Y el segundo punto tiene que ver con esto de upskilling o reskilling, ¿no? Esto de incorporar a los distintos perfiles nuevas habilidades o hacer que las habilidades que tengan se reconviertan en un 100%. Una persona que tenga muchísima experiencia y conocimiento en un rubro que tiende a ser automatizado o incluso a desaparecer, que pueda utilizar todas sus habilidades cognitivas y su capacidad de reaprendizaje para reperfilar su profesionalidad. Entonces, en esta línea, el Departamento de Estados Unidos, de Educación de Estados Unidos, dice que el 60% de los nuevos puestos de trabajo requerirán habilidades que solo el 20% de los trabajadores tienen, ¿no? Entonces, ahí la brecha nueva de cuánto, tanto desde los organismos educativos, desde las políticas gubernamentales, pero también fundamentalmente la responsabilidad social empresaria de qué hacer con todos los empleados que tienen frente a los
puestos que pueden tender a adaptarse a la tecnología o incluso desaparecer, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de mantener a todas esas personas, a todos esos empleados, a todos esos funcionarios activos sin perder productividad? El tercer punto fue la flexibilidad laboral, ¿no? Si bien hoy hay 5 generaciones, ¿no? Con esto que decía, ¿no? La brecha entre las personas más jóvenes que se van incorporando más rápido al mercado laboral y las personas más grandes que se mantienen muy activas. Hay 5 generaciones que demandan cosas diferentes, pero el 60% son millennials o generación y el 80% de estos piensan en cambiar de trabajo cada 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué amenaza se brinda, se le trae a las organizaciones en cuanto a la pérdida del capital intelectual o del conocimiento en función de una rotación tan amplia? ¿Cómo deben prepararse las organizaciones para mantener su nivel de productividad a pesar de estos movimientos tan rápidos? Y por otro lado, el 73% de los empleados demandan esquemas flexibles, ¿sí? Esto según un World Trade Index del 2012. Las ofertas de empleo también remoto crecieron un 500% el año pasado en cuanto a publicaciones de LinkedIn. Entonces, ya todo lo que tenga que ver con flexibilidad laboral, se entienda por trabajo remoto, se entienda por distintas variabilizaciones de las metodologías de trabajo, son un nuevo desafío para tomar decisiones. Y el cuarto punto, que me arrojó la inteligencia artificial, después sigo con los otros 2 míos en la próxima intervención, es la demanda de transparencia, sustentabilidad y responsabilidad social hacia los distintos empleadores. Y esto del 66% de los millennials se suman a las empresas por sentido de propósito. Y desde aquí esto de cuánto ya la demanda de trabajo exige determinados requisitos de la cultura organizacional, del propósito de la responsabilidad social y de cuánto es el beneficio que se haga a la comunidad respecto de el elegir trabajar en una organización y no en otra. Entonces aquí demandan también muchísimas decisiones y desafíos. Luego sigo con las otras 2 funciones. Gracias, Guillermo. Le doy la palabra a Valeria ahora, que está bien que tenemos muchas empresas tecnológicas, pero Uruguay se tiene muchísimas empresas industriales, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas, que hoy están atravesando en este momento un momento complejo, por lo que decía Gonzalo hoy, del desequilibrio de precios en las fronteras. Así que Valeria, preguntarte qué evaluación están haciendo desde la Cámara de Industria sobre el estado de situación del mercado de trabajo. Bueno, primero que nada, comentar que a nivel de la industria manufacturera, aproximadamente hoy representamos el 10% del empleo total de la economía. Nosotros venimos atravesando un proceso de destrucción de personal ocupado ya desde el año 2012, o sea, es una tendencia que se viene registrando en la industria previo a la pandemia. Claramente la pandemia profundizó esta caída del empleo. Cuando analizamos los últimos datos del 2022 ya podríamos decir que estamos en niveles pre-pandemia, pero aproximadamente tenemos 20.000 personas ocupadas menos que hace 10 años atrás, ¿no? O sea, en realidad se viene generando una tendencia a la baja del personal ocupado. Varias razones explican este fenómeno de mediano plazo. Uno de ellos tiene que ver con el tema del aumento de los costos laborales. Para el sector industrial eso fue un tema importante y generó cierto impacto en términos de empleo. También un tema relacionado con el avance tecnológico. Si bien las industrias nacionales y en particular las pymes vienen generando un proceso de incorporación de tecnología más lento que lo que se esperaría o que lo que se ve a nivel internacional, este proceso es continuo y ahí también observamos un cambio, una cierta sustitución de mano de obra por capital. Tenemos indicadores, nosotros construimos en la Cámara un indicador de evolución de stock de capital en la industria que marca que estamos en niveles récords en la serie que analizamos. Y en contrapartida vemos una caída en el empleo, con lo cual ahí también podemos hablar que hubo un proceso de cierta sustitución de mano de obra por capital. Y también hay otro factor interesante en la industria que tiene que ver con un cambio en la estructura
industrial de producción, ¿no? O sea, claramente la industria hace 15 años atrás era más intensiva en mano de obra que lo que es hoy, porque los sectores han ido modificándose y cambiando, tenemos sectores más dinámicos en lo que tiene que ver con aquellos sectores más intensivos en capital, y eso también tiene una cierta transformación. Toda la industria textil, vestimenta, de calzado, toda la industria más intensiva en mano de obra, casi hoy digamos, representa muy poquito de la industria total. Sin embargo, ganaron participación en otro tipo de sectores, todo lo que tiene que ver con, basado en la producción agropecuaria, pero también en otros sectores con regímenes como son la admisión temporaria y enfocados ya a la región, con venta a la región, como son los sectores químicos, farmacéuticos, plásticos, son sectores que han tenido buenos desempeños y que son bastante intensivos en capital, con lo cual también ahí explicamos un poco el fenómeno de destrucción de puestos de trabajo. Y en realidad, pensando en lo que esperamos para 2023 y lo que viene sucediendo en los últimos meses, nosotros tenemos una recuperación del empleo en 2021 y a principios de 2022, pero ya a partir del segundo trimestre del 2022 empezamos a observar que nuevamente el empleo empieza a caer en la industria. En estos últimos meses, los últimos datos que tenemos del personal ocupado de la industria que reporta el INE también nos marcan una caída del empleo. Y claramente acá tenemos afectación por varios lados, ¿no? Tenemos el efecto de la sequía, que para la industria también es importante. Recuerden que la industria representa aproximadamente la mitad de la producción industrial que está basada en manufacturas de origen agropecuario, con lo cual ahí todo el sector frigorífico, lácteos, arroz, todos, si bien el arroz ha tenido un mejor desempeño, todos son sectores que están claramente impactados por la sequía. Tenemos temas de competitividad, caída de precios a nivel internacional, problemas en la región de demanda, Argentina y Brasil, que son, digamos, nuestros destinos básicamente de las manufacturas industriales, basadas en recursos industriales. Hay una caída en la demanda de esas economías por el efecto de la caída de la producción y la actividad de estas economías, pérdida de competitividad por temas de precios relativos. Hay un tema más permanente con Argentina, que es algo que nosotros en la pandemia, muchas industrias se vieron, podríamos decir, algunos sectores como la parte de alimentos, beneficiados por el cierre de la frontera, por el tema del comercio transfronterizo, y bueno, eso, digamos, le dio cierto impulso a algunos sectores industriales, en particular, ya les digo, la parte de alimentos. Hoy, este beneficio, digamos, artificial que tuvieron, se cambió totalmente y realmente ahora están en una situación totalmente diferente con situaciones de pérdida de competitividad. O sea que por varios tenemos varios temas ahí que son, digamos, obstáculos para el crecimiento del empleo a nivel industrial, y lo que esperamos para 2023 es que, siendo optimistas, un estancamiento del empleo, pero realmente una situación compleja. Ayer estábamos terminando de procesar los microdatos de la encuesta continua global que publicó el INE del 2022, y los datos de empleo industrial marcan que 2022 tuvo niveles muy similares a 2021, con lo que esperamos que este año la tendencia se mantenga en ese sentido. Gracias. Gracias, Valeria. Daniel, quería aprovechar primero una pregunta bien coyuntural respecto a lo que comentaba Valeria recién de la situación en la frontera. ¿Cómo está analizando el Ministerio de Trabajo y particularmente la Dirección Nacional de Empleo la situación en la frontera en términos de impacto del empleo? Bueno, la situación en la frontera es realmente preocupante, ¿no? Sobre todo porque además es difícil avisorar una solución en la medida en que vemos una cosa de corto plazo y la distancia tampoco es corta, ¿no? Porque si uno podría generar algunos incentivos. Tenemos en cuenta que el combustible ya tiene una rebaja importante, y aún así con la rebaja que tiene, que es un 30%, conviene, y hace muchos ciudadanos uruguayos van a Argentina y compran combustible porque igual sigue siendo más barato. Es difícil uno que se pueda ver cuál sería la medida para decir, bueno, vamos a igualar situaciones, ¿no? Casi que la medida sería cortar los puentes, pero esta vez de este lado, digamos, ¿no? para que no puedan comenzar. Entonces, en ese sentido, es preocupante. Igual hay realidades distintas, ¿no? Porque se trata muchas veces muy emblemático el tema del salto, pero es una situación muy preocupante, pero hay cuestiones que son más de esta coyuntura y otras que son más de largo plazo. Yo diría que si uno mira los departamentos de
Soriano, Río Negro y Paysandú claramente tiene una afectación más vinculada a la situación estrictamente de Argentina. No es así el caso de Salto. Salto ya tenía problemas de empleo previo a la pandemia y previo que ocurriera esto. Si uno mira la tasa de desempleo de Salto de 2019 fue de 12,5 y la tasa el promedio del año, ¿no? Y O sea, ya venía con un problema estructural, exacto. pero que se ha agravado por esto. Exactamente. Y la tasa de desempleo de 2022 cerrado, en el cerrado, 2022 cerrado de Salto fue de 13%. O sea, hay un agravamiento, pero en realidad no es que fue acá. Si es distinta, digo, los sobrepagamentos sí, hay un agravamiento que es más importante y está mucho más vinculado a esto. Lo de Salto es una situación distinta que tiene que ver con la afectación del sector cítrico. O sea, en 2019, Salta, si compara 2018 con 2019, el desempleo aumenta 2,7% en Salto. Y ahí no tenemos situación, está mucho más vinculado a la afectación del sector cítrico. De hecho, por eso ya tenemos 4 o 5 años que tenemos un seguro especial para quienes trabajan. Porque eso tiene que ver con que se acortaron los periodos de zafra, y entonces hay gente que queda desempleada entre zafra y zafra, entonces tiene que ver con esto. Entonces, ahí es una situación muy buena. Desde la Dirección Nacional de Empleo y con las potestades y competencias que hemos dicho todo esto antes, nosotros tenemos en el marco de la Ley de Promoción de Empleo un programa que se llama Protección a Colectivos Vulnerables, que básicamente genera la mayor cantidad de incentivos vinculados a determinados grupos poblacionales que tienen dificultades para acceder al empleo, que hablaba algunos, por ejemplo, personas que son de INAU, de INISA, de INARI, personas afrodescendientes, personas trans, mujeres en situación de violencia de género. El incentivo, lo que dispusimos es a partir del 1 de mayo y hasta el 30 de noviembre, como una medida transitoria y excepcional, que cuando se contraten personas que sean jóvenes o mayores de 45 años, que pertenezcan a lugares que están por debajo de la línea de pobreza en esos departamentos, desde Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto y Artigas, se subsidia la contratación en el 60% del salario cuando esa contratación es de un varón y en el 80% del salario cuando esa contratación es de una mujer, con un tope de subsidio de unos 33.000 pesos mensuales. Ese es el máximo subsidio. Esto quiere decir que una empresa podría contratar a alguien por un salario de 40.000 pesos mensuales y si cumple estas condiciones, en realidad va a estar poniendo efectivamente 8.000 pesos mensuales de eso. Entonces ese es un subsidio que nosotros creemos que es muy importante. Obviamente todo no resuelve todo, pero es la ayuda que desde la Dirección Nacional de Empleo lo pusimos. Fue una resolución específica, el 24 de abril, que rige desde el 1 de mayo hasta el 30 de noviembre como una medida para poder colaborar con todos estos temas que dije antes, obviamente esto no resuelve todo. Gonzalo, como economista, ¿cómo ves el posible efecto de esta política focalizada, aunque sea en el corto plazo? ¿Qué riesgos tienes y qué ventaja? Bueno, como mencionaba, creo que ahí en la frontera hay una situación compleja porque están, digamos, mezclados efectos que pueden ser transitorios con efectos que pueden ser estructurales. Uruguay tiene algunos problemas en algunos sectores que son estructurales de precios, digamos, es más caro que Argentina y de forma permanente. Después hay, digamos, la gran diferencia está concentrada también ahora en el desequilibrio cambiario con Argentina, y entonces ahí eso podría ser transitorio, pero una cosa es transitorio y otra cosa es transitorio de qué plazo, ¿sí? Entonces, creo que parte del desafío que hay en ese sentido es justamente tratar de identificar claramente cuáles son problemas estructurales y cuáles son problemas transitorios para no caer también en problemas habituales de la política económica de Uruguay, que es tratar de sostener vía política sectores que son estructuralmente inviables, ¿sí? Entonces, un primer análisis tiene que tratar de identificar eso para no hacer un esfuerzo en proteger sectores. Siempre, esto también es como un ladrillo en términos de política de empleo, pero como que la idea debería ser proteger al trabajador y no al puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, la identificación de cuáles sectores tenemos que tratar de salvar mediante este shock transitorio y cuáles no necesariamente es una primera política. Yo creo que en todos esos sectores que están afectados por un shock transitorio, medidas que tiendan a abaratar el costo del puesto de trabajo
si este shock dure son buenas, porque ayudamos a que ese sector comercial no se deteriore. Cuando ese sector comercial o ese entramado, tejido comercial, quiebra, después la reestructuración del empleo pasado el shock transitorio es mucho más difícil de recuperar, ¿sí? Entonces, medidas transitorias para esos sectores que entendemos que están sufriendo un shock transitorio, y después fortalecer toda la parte de reconversión laboral para aquellos sectores que creemos que tienen problemas estructurales de competitividad, que se ven agravados en la frontera, pero que sabemos que, acá hay un problema que, aunque Argentina vuelva a tener unos precios relativos similares a los de Uruguay, porque al final del día el problema grande con Argentina es que está siendo mucho más barato, pero no es porque determinadas actividades en Uruguay sean mucho más productivas, ¿sí? Entonces, en términos de productividad sos similar, pero en términos de precios sos mucho más caro. Si eso es transitorio, decimos, tratar de separar bien la paja del trigo. Lo transitorio hay que apoyarlo con medidas que permitan transitar la situación. Lo estructural hay que fortalecer las políticas de reconversión para tratar de que esos trabajadores vuelvan a reinsertarse en el mercado, pero no necesariamente en esas actividades que realmente sufren de problemas estructurales, y que cuando tenés sectores que sufren de problemas estructurales, al final del día lo más deseable para la economía, aunque no para las personas que están ahí, es que esa actividad termine minimizándose y que esos recursos económicos, trabajo, capital, vayan a otros sectores que sean más pujantes. Hoy mencionabas hace un rato el tema de la recuperación salarial, y el Poder Ejecutivo ya se comprometió a ir recuperando de forma gradual esa pérdida de salario que hubo con la pandemia. Esa pérdida de salario que hubo, más estas dificultades que vienen mencionando todos, de productividad, de competitividad, de diferentes capacidades que se vienen demandando, ¿cómo desafía al sector privado y, por otro lado, a la aspiración de los trabajadores de obviamente volver a recuperar ese salario? La pregunta puede ser para Valeria o para los representantes del actor privado también, del sector privado también. Sí, claramente para el sector industrial es un desafío importante este tema. De hecho, ahora empiezan las nuevas negociaciones salariales y todos estamos un poco a ver qué es lo que sucede ahí, porque claramente la expectativa empresarial es que va a haber fuertes tensiones en la negociación, porque desde el lado del sector trabajador tiene sentido haber presiones para que eso ocurra, y desde el lado del sector empresarial, ahí hay que ver a nivel sectorial, no todos los sectores de la industria están teniendo el mismo desempeño, no todos tienen la misma productividad, hay problemas en algunos sectores más fuertes que en otros. Entonces, en realidad hay como una situación bastante heterogénea a nivel de la industria manufacturera, pero claramente es un desafío que está ahí, que está latente y que es una preocupación grande para el sector empresarial. Guillermo, Javier, ¿cómo lo ven ustedes? A mí sobre el tema fronteras no me pregunta, que lo que puedo hacer es pedir perdón. Si sirve de consuelo decirle que nosotros la estamos pasando. Sí, respecto al salario, yo introduzco una variable más, no sé si para todo el mercado laboral, pero sí para el ámbito profesional, que tiene que ver con lo que yo llamo la transfronterización del trabajo, ¿no? Esto de, a partir de la tecnología, la oportunidad que tienen muchos profesionales que cuentan con habilidades requeridas en distintos países, de trabajar sin siquiera perder el desarraigo o la silla de su casa, ¿no? Entonces, desde ahí, cómo las nuevas formas de trabajo permiten, como oportunidad a un montón de profesionales, acceder a tipos de trabajo de cualquier parte del mundo, cobrando en una línea de mercado de cualquier otro país del mundo, y ahí sí el salario o los niveles salariales locales pierden muchísima competitividad. Y a partir de ahí, las regulaciones también, ¿no? Que Alejandra creo que comentaba gran parte de esto, de cómo a partir de
la fuerza laboral variable, ya sea por trabajar para otros países o por el contrapropismo, por el freelancismo que está creciendo a nivel global en todos lados, como genera un desafío importante. Y esto lo resuelve, creo yo, solamente la competitividad, ¿no? Entonces, cuanto más productividad exista, más competitividad y mejor posibilidad para acceder a salarios. Si bien, por supuesto, todos los programas o decisiones que haya por parte del gobierno para apoyar temporalmente, por supuesto que no resuelven de fondo las distintas iniciativas. Entonces, yo creo que estas nuevas formas de trabajo sí tienen que revisarse para poder brindarle a las organizaciones mayor capacidad para contratar o mantener, como decía Javier, fidelizar y retener a los colaboradores en un ámbito también en que las compensaciones no son competencia local, sino también global. Entonces ahí sí, posiblemente buenas decisiones puedan estar alineadas con beneficios impositivos en cuanto a las cargas sociales y demás, para poder poner a nivel y brindarle a las organizaciones una posibilidad de que no pierdan talento tras fronteras, ¿no? Javier, ¿esto cómo lo ven desde el sector privado? Porque por un lado, estos desafíos o demandas de los trabajadores, también creo que lo hablaron más temprano en la mañana, este deseo de reducir la jornada laboral, el horario, que se ha aplicado también en los países desarrollados, pero la contracara que hoy hablaban de la falta de competitividad y de productividad. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Desde el sector privado se puede esperar mayor contratación de personal o hoy es un desafío? Particularmente para nosotros que estamos a ver, yo voy a hacer un paréntesis cortito. Arnaldo Castro es una compañía uruguaya, de carteles uruguayos, y su dueño actualmente tiene 80 años y trabaja con nosotros, ¿no? Y hemos pasado 85 años trabajando en tecnología, ¿sí? O sea que algo hicimos bien para ir recapacitándonos constantemente y llegar al punto en el cual hoy nos definimos como un integrador tecnológico, y en nuestro inicio vendíamos como mimeógrafos. Yo lo tuve que googlear, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos tenido una larga data de aprendizaje y de ir cambiando, ir reconvirtiendo a las personas, capacitándolas y llevándolas en un upskill, reskill, y llevándolas a un punto donde puedan desempeñarse dentro de la compañía, brindándonos sus mejores habilidades. Con personas que hoy tienen 45 años dentro de la compañía, 40, 30, 25. Entonces, somos el claro ejemplo de que se puede, ¿sí? De que las personas se pueden reconvertir y seguir estando al borde de la tecnología, ¿sí? Obviamente que eso te lleva mucha dedicación, mucho tiempo, aceptarse, y también en el camino tenés que aprender a soltar, como dice Picasso, ¿no? Hay que aprender a soltar, porque las personas se capacitan y se van, y eso no está mal, eso está bien. Porque si yo no tengo el espacio y no tengo el lugar, lo que tengo que hacer, como decía Hugo González, ok, no voy a seguir invirtiendo en un lugar donde yo no soy competitivo, mejor que esté en otro lugar y esté mejor. Ese es el fin último, ¿sí? Entonces, cuando yo no le doy el espacio, no le doy la posibilidad y no tengo el lugar para esa persona, tengo que entender de que esa persona va a encontrar un lugar mejor en el mercado, ¿sí? Bien, y si en el medio lo que yo tengo que hacer es capacitarlo para que pueda desarrollar sus habilidades y ser lo más productivo posible dentro de mi compañía. ¿Se entiende? Sí. Bien. Eso para nosotros es fundamental. Ahora, cuando mirás las estadísticas, entre el 38 y el 58% de las actividades van a ser automatizadas, ¿sí? El 60% de las personas van a tener que recapacitarse, ¿sí? Los empleos del futuro van a estar enfocados en su mayor parte, o los que van a tener mayor auspicio van a ser en inteligencia artificial, sostenibilidad y ciberseguridad, ¿sí?
Y los que se van a destruir, porque se van a destruir, y es feo decirlo, pero se van a destruir, son aquellos mucho más automatizables, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, yo creo que el camino está trazado. El punto es cómo nos subimos a la ola. Una cortita. Ven de esta Manuel Castro, esto que decía Guillermo hoy de la demanda de los trabajadores por trabajar en lugares con propósito. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, es parte de lo que nos mueve. Hoy las personas se mueven mucho más por el propósito personal que maché con la compañía que por el propósito de la compañía. Si nosotros no, y Uruguay creo que va en un muy buen camino a nivel de sostenibilidad y a nivel de todo lo que es green, y creo que eso a nosotros es una ventaja competitiva frente a otros países. Y si a eso le sumamos que tenemos y vamos a tener más personas preparadas a nivel de tecnología, de vuelta, me gusta volver a decir el concepto, tenemos la suerte de estar en Uruguay. Suerte entendida como donde confluye la capacidad de estar preparado y la oportunidad. Entonces estamos en un momento donde confluyen esas dos cosas. ¿Sí? Te voy a contestar la pregunta de las 4 horas. La flexibilidad hoy no es un beneficio, es parte de la vida diaria de cualquier colaborador. ¿Sí? Hoy nadie, o por lo menos en el sector tecnología, obviamente conozco otros sectores y es distinto, pero todos hemos evolucionado en donde pudimos a poder dejar, por ejemplo, que los colaboradores vayan a la consulta médica, por ejemplo, que vayan al primer día de escuela, por ejemplo, un montón de cosas. Las 4 horas a mí es un tema que me apasiona y me encantaría que se pudiera dar en Uruguay. ¿Sí? Yo creo que tenemos una ley de 8 horas de hace 100 años que debería ser revisada, porque hoy la jornada, si bien son de 8 horas más o menos, podríamos llegar a encontrar un híbrido donde después de la octava no sean extras y poder redistribuir esa semana para poder liberar un día. No digo que laboren 16 horas, el derecho a la desconexión existe, pero un par de horitas más dentro de esa jornada ya es casi natural y nos daría la posibilidad de generar una semana de 4 días. Valeria, obviamente que el sector de que habla él y el industrial es totalmente diferente, pero bueno, esto se planteó en un ámbito importante como es la plataforma del PCNT. Entonces, ¿cómo evalúa el sector industrial esta petición o expresión de deseo? Sí, claramente esto también depende un poco de los sectores, ¿no? O sea, sectores que son como el sector de tecnología también tiene otras dinámicas y otras estructuras que hacen que sea quizás más viable esta reducción de la jornada laboral. En el sector industrial, digamos, es un sector que tiene características que hace que, por ejemplo, la parte de flexibilidad no es tan fácil de llevar adelante, porque bueno, se necesita trabajar en una planta industrial donde se necesita, digamos, la colaboración entre los trabajadores y no es tan sencillo lograrlo. Pero sí es verdad que ha habido casos, ¿no? De hecho, en el sector industrial hay casos en sectores específicos donde se ha empezado a implementar esta reducción de la jornada laboral y bueno, lo que sí entiendo que es una negociación que quizás debería hacerse a nivel empresa, no tanto a nivel sectorial, porque mismo de cómo estaba la negociación colectiva, hoy en día genera diferencias en cómo afecta a los empresarios y a los trabajadores del sector, considerando los diferentes tamaños de empresas, ¿no? O sea, en realidad, si uno toma una decisión para un sector específico, bueno, ahí hay que tener en cuenta que hay diferentes realidades según el tamaño de la empresa, según dónde está ubicada la empresa, con lo cual creo que es una discusión que naturalmente a lo largo de los años y cuando va evolucionando las economías y las sociedades se van a dar, pero me parece que habría que hacerlo, digamos, mirando caso a caso y no agarrar, porque claramente puede generar dificultades a nivel de las empresas y del mercado laboral también. Gonzalo, preguntarte un poco, retomando lo que hablábamos recién del desafío, por un lado desafío y por otro lado oportunidad de la automatización de los puestos de trabajo. Hoy al inicio comentabas que se da un cierto latiguillo en
la pandemia y bueno, que la pandemia vino a acelerar tendencias que ya estaban y las vino a impulsar aún más y que sin embargo esos cambios no se habían visto de forma tan drástica, por lo menos acá. Sin embargo, mirando un poquito, como poniendo casos concretos, uno puede ir al supermercado, y no quiero mencionar ninguno, y ver autocajas, uno puede pasar por los peajes y cada vez más tener el tag sí o sí. ¿Qué impacto tiene o puede tener, no sé si eso está medido de alguna forma, en la economía, la automatización de los puestos de trabajo? De algunos, por lo menos de los más rutinarios, como decían recién. Bueno, la automatiza. La automatización en general lleva aumento de productividad, digamos. Cuando uno ve la economía, si uno piensa que hay actividades que hoy están desarrollando trabajadores y que podrían desarrollarse por algoritmos o por capital, una vez que ese capital pasa a ser la actividad del trabajador, ese recurso humano a nivel global queda libre para desempeñar otras actividades también, ¿sí? Entonces, en general, estos procesos, si están bien gestionados, deberían llevar a que aumente la capacidad productiva de la economía. Que podamos salir más rápido del supermercado y no necesariamente, se pierdan trabajos en general, porque muchas veces con la automatización además hay lo que se llama el efecto sustitución y el efecto escala, ¿no? Ese efecto sustitución que, bueno, justamente ahora reemplazo parte de las actividades, porque en general cuando hablamos de esto es difícil pensar que un puesto de trabajo se automatiza completamente, ¿sí? Seguramente parte de las actividades que estás desarrollando al interior de ese puesto de trabajo se automatizan y parte no, y entonces a veces ni siquiera es que te desplaza, es simplemente que podés focalizarte en otras actividades. Yo me imagino capaz que los economistas de antes pasaban muchas horas haciendo estimaciones a mano o en computadoras lentas o lo que sea, y llevan una computadora más rápida y bueno, poder hacer ese procesamiento de datos mucho más rápido y dedicar más horas a pensar o a trabajar otros temas, y eso no necesariamente hace que se pierdan puestos de trabajo. Capaz se genera ese efecto de escala de que la producción termina siendo mayor. Entonces, en general el proceso de automatización y incorporación de nuevas tecnologías es deseable, como decía. Cuando pensamos, en la literatura se habla de la cuarta revolución industrial. Cuando pensamos en episodios anteriores de revoluciones industriales o tecnológicas, los países que mejor gestionaron el proceso fueron los que más incorporaron tecnología y sin embargo no quedaron con problemas de desempleo importantes. Y los que por distintos motivos incorporaron tecnologías a tasas mucho más lentas fueron generando una brecha de productividad y de desarrollo. Entonces, parado ante este desafío, o ante esta idea de que estamos en una etapa de aceleración tecnológica, creo que lo que hay que evitar es decir, bueno, genero mecanismos para que la tecnología no entre. Porque eso te lleva irremediablemente a terminar generando esa brecha de productividad. Bueno, hay que tratar de que la tecnología entre para que aumente la productividad y eventualmente discutir estos beneficios del desarrollo. Si todos logramos ser cada vez más productivos, podríamos también empezar a replantearnos esto de más horas de ocio o más consumo. Uruguay todavía es un país de ingreso medio alto, pero tiene camino para decidir cómo vamos gestionando esa mayor productividad. Pero decía, muchos de los problemas para que esa tecnología se incorpore y efectivamente se utilice tienen que ver con algunas restricciones que existen en las sociedades. Muchos trámites de repente podrían llevarse completamente a formas automáticas, vía web o lo que sea, pero si los skills digitales en la población, no necesariamente la población que trabaja, en la población, incluso en la población envejecida, se niega o no tiene las habilidades suficientes para aprovechar ese tipo de automatización, seguramente ahí esa automatización se bloquea. O si encontrás restricciones en la demanda, en el empleo, en que vos querés incorporar algunas formas de automatización, pero no tenés
la fuerza de trabajo con las habilidades necesarias para poder aplicarlo. O incluso una mera cuestión de precios relativos. Yo quiero incorporar un modelo de scoring para que procese créditos rápido, que en eso nosotros hemos trabajado algunas veces. Bien, eso cuesta, ¿sí? Ahora, si tener el trabajador que me hace el procesamiento manual me sale muy barato, seguramente no me decida hacer la inversión. Eso también es un problema América Latina versus quienes lideran esto. En general, la presión salarial y la presión de costos impulsa mucho más el proceso de automatización en esos países donde la mano de obra escala que en aquellos donde te resulta muy barata. Puedes decir, bueno, me arriesgo a hacer la inversión, si total, en realidad el salario es bajo. Entonces ahí tenés todo un dilema que es difícil porque incluso, decíamos, hay heterogeneidades y bueno, cuando hay heterogeneidades en los sectores uno tiene capaz la tendencia a decir, bueno, tratemos de que estos sectores más complicados puedan tener desajustes y pagar cada vez menos o pagar salarios comparativamente más bajos que el promedio o evolucionen por debajo. Esa es una forma capaz al final del día de tratar de salvar un sector, como decía hoy, sea mediante un mecanismo salarial, de salvar un sector que en realidad tiene una tendencia productiva que no va acompañando el promedio de la economía, ¿sí? Entonces no va a incorporar la suficiente tecnología, no va a tener la suficiente motivación y terminamos teniendo esos bolsones de actividad con un rezago tecnológico muy significativo. Pero bueno, dicho esto, nosotros los estudios que tenemos es que justamente en América Latina, cuando comparamos con los países desarrollados, y esto en la experiencia anecdótica puede distar muchísimo de lo que está pasando en los sectores tecnológicos y que son sectores sí que lideran el proceso. Los procesos de distribución y de transformación, sustitución de tareas rutinarias, vienen siendo mucho más lentos en América Latina. De hecho, hay todo un sector que en la literatura lo trabajamos como rutinario cognitivo, que en Uruguay ha crecido, ¿sí? Entonces tenemos muchas tareas rutinarias que incluso en el promedio del empleo vienen creciendo. A priori no está mal, pero sí te incrementa el riesgo de que si se acelera la sustitución vas a tener una transición más costosa. Entonces Uruguay viene más lento, Uruguay y el conjunto de América Latina viene mucho más lento en esa transformación, lo que me hace pensar que tendríamos que hacer algo, pero no sé si soy tan optimista como para decir esta cuarta revolución industrial sí que la vamos a aprovechar y no vamos a perder nada de brecha de productividad con quienes lideren el proceso. A día de hoy, yo creo que venimos más lento que los que vienen liderando. Para las políticas públicas, estos desafíos, sin duda, bueno, se lo ponía el ejemplo de los economistas haciendo sus cálculos en papel. Nosotros, los periodistas, nos pasa lo mismo. Ahora tenemos un montón de soluciones tecnológicas para desgravar y poder enfocarnos en generar valor agregado y no en algo rutinario. Pero hay otros rubros y otras actividades que ese valor agregado no se lo pueden adicionar porque la tarea en sí es rutinaria. O mecánica. ¿Cómo está la Dirección Nacional de Empleo hoy intentando mitigar la parte fea, la cara mala de la automatización? Y la otra consulta es, ¿lo tienen bien monitoreado? ¿Saben qué personas son, de qué departamentos, de qué rubros, como para poder aplicar políticas públicas más focalizadas, Daniel? Lo primero que en realidad cada una de las intervenciones daba para un panel sobre eso, ¿no? En realidad cada una me pido por anoto esto y investigación no conozco que me va a todo esto. Pero antes de entrar en eso, o capaz que yo quiero hacer algunas cuestiones más generales, que es que uno no puede pensar en el mercado de empleo como una cosa homogénea, porque no es ni el sector de tecnología ni en la industria, el mercado de empleo es mucho más diverso y hay que pensarlo en términos de las personas. Y acá se plantean un montón de problemas que es verdad que las empresas tienen. El sector industrial viene perdiendo, no hace 10 años, viene perdiendo unos 50 años, ¿no? O sea, fábricas que tenían 5.000 empleados, que son acá en Uruguay, ya no existen, para que quede muy difícil,
en ese sentido lo veo. En esto de incorporar nuevas skills o recalificarme, yo para empezar le tengo mucha esperanza en la gente, porque hoy decía, no, el tanto por ciento tendría que, el tanto por ciento, esto. Yo pregunto cuántas personas, qué porcentaje de personas cuando cayó la revolución industrial y se armó la primera fábrica tenían las competencias para trabajar en esa primera fábrica. Capaz que era el 5%, no sé contar. Claramente ese entonces no lo teníamos medido. Pero entonces yo creo que no hay que ser en ese sentido tan pesimista en términos de lo que pueden hacer las personas. Yo apostaría que las personas tienen que tener dos cosas muy importantes. Una, formarse sí en cosas específicas continuamente. Yo siempre lo veo con la que dice que cada 5 años tenemos que recalificarnos. Ya lo digo que dentro de poco nos van a decir que cada 2 años tenemos que recalificarnos. Entonces sobre cosas específicas tenemos que aprender todo el tiempo. Pero el otro sector tan importante es el tema de las habilidades blandas, porque en definitiva eso, en la medida en que nosotros las tenemos que formar todo el tiempo, esto de la capacidad de adaptación, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de resiliencia, la capacidad de empatía, se vuelve en realidad de algún modo una habilidad casi que dura, porque en definitiva lo que termina cambiando es lo otro. Entonces esos son los desafíos que tenemos. Y cuando las empresas dicen, decía el colega recién, hace un ratito, decía, bueno, las empresas tienen por responsabilidad social y capacidad. Yo creo que no solo por responsabilidad social, no solo por responsabilidad social bárbaro, pero en realidad tiene que ver con una cuestión de no perder el mercado y de mantener a sus propios trabajadores y de generar competencia y de generar mayor ganancia. Si quieren ser parte del mercado, van a tener que capacitar más, porque si no se les va a capacitar, y va a perder el mercado. Y además es un mercado que cada vez es más globalizado. Bajar la industria, bueno, parte, el sector textil, claramente, hoy el sector textil hace años que en este país desapareció, o bueno, está reducido a su mínima expresión y no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no se pudo globalizado hace décadas y eso va a ser más. Esa globalización ahora ya es un tiempo que sociedad de los trabajadores, se pasa eso, en realidad hoy nos roban trabajadores sin que los trabajadores se tengan un lugar ni en su casa. Y el sector de ahí es típico, ¿no? Si yo trabajo de acá hacia Bélgica, hacia Francia, hacia no sé dónde, sin mover mi casa, ni siquiera tengo que emigrar. Lo puedo estar. Entonces, eso es un elemento muy importante. Entonces, yo creo que, y el otro elemento, esto de la flexibilidad laboral, yo creo que es muy importante hacerlo. En muchos sectores se puede hacer, no en todos los sectores se puede hacer, hay tareas que no se pueden hacerlo, pero lo que hay que tener en términos generales, porque si hay que revisar la ley de 8 horas, pero ¿cuál sería la ley de hoy? ¿La de 6? ¿La de 4 días? Yo creo que no habría que poner una ley tan rígida como eso, sino más bien definir parámetros, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que esto tiene que ser una solución que sea ganar-ganar para las dos partes. Porque si bueno, yo le incremento 2 horas más de trabajo, y bueno, depende de qué sector. Capaz que si me incremento 2 horas más de trabajo en la construcción, la persona no puede, o puede, pero aumenta mucho el riesgo de accidente. Entonces, en realidad, capaz que no se puede. Entonces, capaz que se puede aumentar y no tiene problema. Y en términos de los empleos que van a desaparecer, yo creo que el riesgo de la automatización está, el riesgo de la digitalización está, pero eso se cruza con otras cuestiones, como que cuál es el valor agregado que nosotros podemos ponerle, en definitiva cuál es el conocimiento que podemos tenerle. Y hay determinadas cosas que van a seguir existiendo, que van a seguir requiriendo cosas. Todo el sector de cuidados es una cosa que va a seguir siguiendo. De hecho, va a haber cada vez más demanda, porque como somos una sociedad que va a haber cada vez más viejos, básicamente en realidad va a haber más personas para cuidar. Y eso es verdad que en alguna parte capaz que se puede automatizar, capaz que en el futuro tenemos robots que se encargan de los cuidados. Ahora es más difícil pensar que esos robots, al menos en el corto plazo, nos puedan dar cariño, digamos, ¿no? Y aunque capaz que logran abrazarnos tecnológicamente, lo que uno puede sentir cuando el cuidado es de una persona, entonces yo en ese sentido no sería tan negativo en términos de qué es lo que va a pasar. Sí tener claro que no todos vamos a poder trabajar en empresas vinculadas a la tecnología, no todos vamos a ser desarrolladores de software, ni en este país ni en el mundo. Entonces tenemos que ver eso, porque no tenemos las competencias, porque no tenemos habilidades, porque no nos gustan las cosas y porque además el mundo requiere además de otras cosas. Las canillas se nos van a seguir rompiendo y van a tener que venir sentar y arreglarlas. La luz se va a seguir cortando y va a tener que venir alguien a conectar el cablecito. Entonces hay cosas que van a cambiar, pero hay otras que van a cambiar. Lo importante es poder preparar a las personas y pensar en términos personas para que puedan adaptarse a ese cambio y hacerlo lo más reducido.
Y una cosa que decía Gonzalo recién, que me pareció bien interesante, es esto de decir, ¿qué hacemos? ¿Retrasamos el ingreso de la tecnología entonces para que no nos toque? Lo que ha pasado cuando intentamos hacer eso, empezando por la primera revolución industrial, cuando rompimos las máquinas, es que fracasamos rotundamente. Y lo que puede pasar, esto decía Gonzalo, supongamos que logro que no ingrese la tecnología, ¿no? No ingresa, no toca, lo que pasa es que el nivel de largo plazo es cada vez más grande y el salto va a ser cada vez mayor. Entonces, al revés, tenemos que poder incorporar cada vez más la tecnología que transversaliza todo. No todos los desarrolladores, pero tú decías muy bien, en realidad hoy un periodista escribe y utiliza muchas herramientas de grabar que antes nos llevaba un montón de tiempo, a los sociólogos también, en realidad hoy hay más que pero sí tenemos que incorporar toda esa cuestión más digital, ¿no? O sea, lo decía bien también, en realidad yo puedo diseñar todos los sistemas que sean digitales, todos los trámites digitales, pero si no hay alguien del otro lado que pueda agarrar el celular y hacerlo, tengo un problema. Entonces, en términos de habilidades digitales, tengo que preparar a las personas para que puedan realizar unas habilidades digitales que a esta altura es casi que la alfabetización. Si yo no puedo utilizar algunas cosas, es como cuando yo era chico, de notable edad, uno no sabía leer y escribir, que bueno, si sabes leer y escribir, sos analfabeto. Entonces yo tenía que ir a bachillerato y le dice, no solo eso, y me de determinada realidad. Eso va a seguir incrementándose. Pero si uno mira la historia, eso siempre se fue incrementando. Porque si uno piensa en eso, en la Edad Media, cuál era la situación y cuáles eran los trabajadores, los artesanos, cuando pasó la primera revolución industrial, en definitiva lo que hay es una automatización, un aumento de productividad. ¿Eso implica que vamos a dejar de trabajar o que vamos a hacer trabajo? No. Lo que implica que seguramente tengamos que trabajar en otras cosas. Lo que implica seguramente, algo que Gonzalo dijo muy diplomáticamente, que algunos sectores van a desaparecer o algunas actividades van a desaparecer y otras se van a generar nuevas. Debemos prepararnos para eso y hacer este ingreso de la tecnología que sea acompasado para que no se genere sin una brecha con las personas y no haya un descanso y las personas se puedan ingresar al mercado de empleo de ese modo. Claro, mi pregunta puntual era también si con este objetivo tan marcado de preparar a las personas y teniendo en cuenta de que no estamos hablando de una situación homogénea en el mercado de trabajo, sino totalmente diferente por sectores, por departamentos, porque es totalmente diferente la realidad que tenemos en Montevideo, Canelones, San José, Colonia, que la que uno pueda tener en Tacuarembó o Flores. ¿Tiene la Dirección Nacional de Empleo o el Ministerio de Trabajo en general, quizás junto con el INE, marcado, monitoreado cuáles son esos rubros de actividad que están más en riesgo? ¿Quiénes son esas personas? ¿De qué edades? ¿De qué niveles socioeducativos? Para poder preparar a esas personas más específicamente. A ver, específicamente en términos de ese nivel de detalle, claramente no lo tenemos hoy, sí hay alguna información que hay, y de hecho estamos desarrollando, vamos a lanzar a fines de mayo o de junio, un sistema justamente de información del mercado de empleo, que lo primero que va a hacer es justamente buscar información del BBS, el INE y la regional, el propio Ministerio de Trabajo, como para poder monitorear y tener exactamente la foto de qué está pasando en el mercado de trabajo, de empleo en ese sentido. Que si por hablar, el comercio, supongamos, está subiendo, ¿no? Pero está subiendo igual en todos lados, está subiendo igual en Colonia, que en Cerro Largo. Hoy decimos que tenemos tasa de desempleo en Cerro Largo, y 0,8, me pasaba con un pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué bajó tan bueno? Poder entender esas cosas y al revés, lo que requiere, suponiendo que creciera igual en lugar los puestos de empleo específicos que están formando, demandando, ¿son los mismos en Colonia, en Montevideo, en Cerro Largo o son distintos? El primer portal nos va a permitir tener información sobre eso, que es en términos de fotos, si se quiere. Además de eso, podemos agregar un segundo y un tercer nivel de información donde va a incorporar además otros actores como puede ser el Banco Seguro, como puede ser la SAFA, como puede ser la Universidad Pública, y un tercer nivel que va a incorporar incluso sectores del sector privado, entre ellos sindicatos, CNT, las cámaras empresariales, y estamos desarrollando además, lanzando ahora una serie de estudios, a partir del mes de mayo, también una serie de estudios de mirar el mercado en por lo menos 9 sectores distintos en términos perspectivos, es decir, hacia dónde va el mercado de empleo, justamente qué es lo que está demandando y ahí sí juntar eso, qué demanda o qué va a demandar el mercado de empleo, una cuestión de intentar mirar hacia el futuro, pero también cuál es la brecha entre lo que saben las personas hoy. Y ahí sí vamos a dar detalles más específicos, el mercado de empleo demanda esto, pero las personas saben esto. ¿Cómo hacemos? Y ahí vamos a hablar del principal desafío, por un lado la educación, pero también el enfoque, porque bien decía Gonzalo,
hay un enfoque de la educación que más, si se quiere, más inicial, pero después en esto de reconvertirse y tiene mucho decir, bueno, ¿en qué cosas hay que capacitar? ¿Qué cursos son los que hay que dar para que la gente, este aterrizaje, decimos, efectivamente, sea un aterrizaje y no una caída abrupta? Bien, Daniel, gracias. Para ir cerrando, voy a hacer algunas de las preguntas que llegaron a través de lo que están siguiendo por Zoom. Esta pregunta es para Javier. ¿Qué tan grave es la crisis que atraviesan las empresas de tecnología y cuánto puede incidir en el desempleo a nivel nacional y regional? A ver, acá capaz que Gonzalo va a poder explicar mejor que yo. Pero lo que está pasando a nivel mundial, en realidad, es un corrimiento de inversión, de un corto plazo a un largo plazo. ¿Ah? Se vuelven un poco más conservadores, quienes son los que están poniendo el dinero, y se corren de las startups que son más volátiles y tienen un retorno mucho más rápido. Eso es un poco lo que se está viendo a nivel de tecnología. Eso aquí lleva a que empezamos a hacer las cosas más in-house, que nos quedamos más con los proyectos internos y no innovamos tan rápidamente como veníamos innovando. El caso típico fue la caída de Silicon Valley en Estados Unidos. ¿Sí? No es una crisis enorme, pero sí, ¿qué pasó? Después de la pandemia se esperaba un crecimiento sostenido o igual al que tuvimos durante la pandemia a nivel de las tecnologías y eso no sucedió. Por eso hay un retroceso en la contratación y un corte en las grandes compañías como Google, Facebook y demás. Hay un punto que yo particularmente soy muy de los datos. Y lo que nosotros no sabemos, a nivel, porque estamos dentro de Google, Facebook, o alguna de ellas, es si ese corte es de los colaboradores de mucho tiempo o de los que ingresaron rápidamente. Entonces eso explicaría un poco si estamos realmente en una crisis o no estamos realmente en una crisis. ¿No? Si el mercado se está acomodando al no crecimiento post pandemia o simplemente o se está haciendo alguna reestructura interna. ¿Sí? Porque lo que tenemos en la foto es el número 10, 5, 20. ¿Ah? A nivel de Uruguay, yo por eso digo, para mí nosotros en ese sentido lo podemos ver como una oportunidad o lo podemos ver como una amenaza. ¿Sí? Yo creo que a nivel de Uruguay nosotros lo podemos ver como una oportunidad porque esa masa salarial que se está dejando de pagar en ese tipo de empresas puede recalar rápidamente en Uruguay porque justamente lo que nos hace a nosotros lamentablemente que somos mucho más baratos a nivel de mano de obra que lo que es en Estados Unidos y en otros lugares. Entonces puede haber un corrimiento de ese salario hacia Sudamérica. Inclusive, para que se queden tranquilos, el año pasado la contratación remota en Uruguay creció un 225%. ¿Ok? ¿Que trae otros problemas? Sí. ¿Que trae temas de seguridad social? Sí. Porque ese aporte solidario no pasa por el BPS. ¿Sí? Entonces es un tema. Para las empresas nacionales es un tema a nivel de inflación de salario. A nivel social es un tema porque no hay solidaridad en esos salarios que entran directamente al trabajador en una cuenta bancaria y no pasan por la corporación social. ¿Sí? ¿Crisis? No. Posibilidades, un montón. Hoy yo decía al principio, 3.000 desarrolladores faltan, pero no solamente en la tecnología se necesitan desarrolladores. Hay un montón de cosas que se hacen a nivel de QA, tester, inclusive quienes reparan, nosotros se dedica a reparar, ¿no? De venta y reparación y reparación, ¿no? De todo lo que es la marca más grande de Dell y algunas otras más. Entonces, hay posibilidades dentro de la tecnología y van a seguir habiendo. El tema es volver a lo mismo. Uno tiene que definir en la tecnología, y esto lo dijo como la TAMA, ¿no? Tiene que definir lo que le gusta. Es igual que como cuando uno elige una carrera tradicional. No
mundo le gustan los números y no a todo el mundo le gustan las letras. Es sencillo. Lo que sí tiene que encontrar es algo que lo apasione, que lo mueva y que sabe que lo puede hacer bien. Si encuentra eso, no hay crisis en ningún país, en ningún lugar y menos en Uruguay. Bueno, con esta parte motivacional, creo que es una muy buena forma de dar por terminado este panel. Muchas gracias a todos por acompañarnos.